Quédate para escuchar todo esto y más en este nuevo episodio de Mejórate. Sí sales otra persona, sí Sí. se mueve a muchos niveles, entonces sí te ayuda mucho. Yo siempre digo que cuando haces una constelación familiar das un salto cuántico en tu vida. Fíjate que una constelación familiar tiene un impacto hasta de 1 año. Qué impresión. Y equivale a 1 año de terapia en consultorio. O sea, en las constelaciones yo digo que nosotros aprendemos a ver con otra lente. O sea, como que te abre este panorama de lo que no conocías, de lo que no habías visto. La mayor parte de las personas que experimentan constelaciones o que lo ven, piensan que es actuación. Es como si nosotros sintonizáramos, estamos buscando la estación, en ese momento la persona zoom, hace una conexión directa con ese inconsciente colectivo y se convierte en una especie de antena. Y así es como funciona, te conectas con la información que está en este inconsciente colectivo. El paciente viene completamente vulnerable y con miedos y se va a entregar completamente a ti. Las constelaciones familiares de verdad llegan a un lugar súper, súper profundo. ¿Por qué podemos sentir o sufrir o tener una consecuencia a raíz de algo que le pasó a mi tatarabuela? Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación A cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito de bienestar. Estamos súper emocionados de este episodio. Háganse un tecito, un cafecito, lo que se les antoje, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A lo mejor han escuchado sobre esto. Vamos a platicar de constelaciones familiares. Como saben, en Mejórate hacemos pruebas y también tenemos conversaciones. De esta conversación puntualmente, May y yo tuvimos la súper oportunidad de hacer una constelación familiar con nuestra invitada en enero y fue una experiencia padrísima. Entonces, hoy justamente vamos a platicar con nuestra invitadaza para que nos cuente qué es una constelación familiar, de qué sirve, cómo funciona y todos los pormenores. Acuérdense que en Mejórate al final lo que hacemos es proponerles muchas herramientas y muchas metodologías de bienestar y estén ustedes decidir qué es lo que les hace sentido. Esta es una herramienta más y bueno, a nosotras nos fascinó. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo en temas de adicción, en temas de superación personal con mi pareja, etcétera. Espero que a ustedes también les funcione. Y sin más preámbulo, dejo que May nos presente a nuestra invitada estrella. Pues hoy, para este temazo, invitamos a Jessica Keller. Jessica, que hoy tengo el gusto de presentar, fue una guía increíble cuando Jim y yo vivimos la experiencia de constelar. Con más de 20 años de experiencia como terapeuta y conferencista, Jessica está certificada en terapia sistémica por el Instituto Sowelu. Y tiene formación en hipnosis ericksoniana, terapia de pareja y terapia de contención. Jess se especializa en constelaciones familiares y a través de esta terapia ha ayudado a cientos de personas en su camino hacia la mejora personal. Bienvenida, Jess. Para nosotras es un gusto tenerte aquí, más porque llevamos meses ansiando poder tener esta conversación después de que Jim y yo fuimos juntas a constelar contigo y fue una experiencia increíble. Yo sé que tú lo habías hecho un par de veces antes. Para mí fue la primera vez que constelé y sin duda te abre la mente impresionante. Entonces, como decías, Jim, es una herramienta que existe, que hoy estamos súper felices de poder hablar desde un lugar en el que no... Creo que hay muchas suposiciones alrededor a veces de algunos temas y hoy nuestra intención es que sea como muy claro qué sí es, qué no es, cómo se hace, a quién le puede funcionar. Entonces, nos emociona muchísimo esta conversación. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero que queremos pedirte, Jess, es si nos puedes contar un poquito de ti, de cómo llegas a las constelaciones, cómo ha sido un poquito tu camino en estos 20 años de formación y cómo es que hoy este es un tema que te apasiona, que tienes sin duda un don y que hoy pones al servicio.
Bueno, primero gracias a las dos por estar aquí. Son un encanto, la verdad es que mil gracias. Qué bueno, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo gracias por la confianza. Ay, no, de gracias a poder ti, poner Jess. esto allá afuera en manos de más personas, porque la verdad no es por nada, pero sí es una herramienta maravillosa, ustedes ya lo vivieron Sí. y ojalá que cada vez se animen más personas a hacerlo. ¿Cómo llegué? Bueno, yo estudié psicología, esa fue mi formación, y yo estudié psicología, me especialicé en psicología educativa para niños y estuve un buen rato trabajando en ello y después surgió una necesidad muy fuerte de entrar al tema de los adultos, porque pues al final del día, y ustedes ya lo han visto cada vez más a través de este tema que vamos a tocar hoy, de que muchas de las cosas que tenemos que resolver vienen de papá y mamá, de cómo fuimos, ¿no?, criados, en fin, lo que vivimos cuando éramos niños. Entonces, hice una especialidad en terapia de pareja, me clavé muchísimo en ese medio, en ese mundo, y de repente un buen día volví a la necesidad de volver a regresar a los niños y ahí fue cuando conocí terapia de contención. Entonces hago todo este preámbulo porque cuando yo llego a terapia de contención, ahí conozco constelaciones familiares, curiosamente. Y yo la verdad, como muchos de nosotros, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí pasé por ahí de que dije, constelaciones familiares debe tener que ver algo con las estrellas, ¿no? Con los astros. Sí, el nombre es confuso. El nombre es muy confuso y es que aquí le llamamos constelaciones familiares, pero en realidad la verdadera traducción es configuración sistémica familiar. Eso es lo que, si lo tradujéramos bien del alemán, sería eso. Pero bueno, aquí le pusieron constelaciones familiares, entonces, de alguna manera, hoy que me dedico a ello, bueno, puedo entender que es porque pues estamos todos interconectados, ¿no? Nuestro sistema familiar se interconecta con todas las generaciones que vienen atrás de nosotros y por eso yo creo que escogieron ponerle constelaciones familiares, pero no tiene nada que ver con las estrellas. Entonces, bueno, ahí ya conocí esta metodología y entonces yo que soy una ferviente de la búsqueda personal, del crecimiento personal y todo esto, de repente dije, ay, pues esto está increíble, entonces me empezaron a invitar a ir, así como ustedes saben que en mis grupos van personas que quieren hacer ya su proceso, pero también hay personas que quieren ir todavía como lo que yo le llamo voluntarios o le llamamos representantes que nos ayudan a que el grupo sea más grande y a representar a los sistemas familiares de las personas que trabajan, que eso es maravilloso porque siempre mientras más personas hay es mejor. Entonces a mí me invitaron a ser representante y llegué y me pasó un poco como lo que te pasó a ti, ¿no? Así de, ¿qué es esto? O sea, qué impresión, la verdad me impresionó muchísimo, no nada más ver cómo se movió lo que yo en ese momento, bueno, primero fui de representante y me impactó muchísimo lo que yo empecé a sentir como representante sin haber visto jamás a las otras personas. Claro. Y empecé a ir, me acuerdo, era los lunes, todos los lunes, hasta que sentí la necesidad de trabajar algo propio con la metodología y algo que yo ya había trabajado desde diferentes ángulos y de alguna manera no sentía que estaba 100% resuelto y finalmente con la constelación que hice lo resolví. Entonces me quedé muy impresionada, seguí yendo como representante un año completo y yo como terapeuta, que ya tenía bastantes años para ese momento de ser terapeuta, empecé a recomendar esta metodología a mis pacientes hasta que un día dije, bueno, ¿y como por qué yo no me dedico a ello? O sea, me empezó a gustar y apasionar tanto y a ver los resultados que dije, la verdad, yo creo que yo me quiero especializar en esto. Y así fue como llegué, o sea, de repente terminé mi especialidad en terapia de contención, bueno, se me solaparon un poquito las dos, pero venía un entrenamiento de constelaciones familiares y decidí entrar y ahí empezó todo este camino. Qué hermoso. O sea, la primera vez fuiste de representante, Sí. te encantó y después durante un año, pero en algún momento ya trabajaste algo propio. Así es. Y hasta que creo que lo vives, o sea, yo me atrevo a decir que cuando Jim me platicó qué eran las constelaciones familiares, me dio una idea. O sea, como que aquí cognitivamente dije, ya entendí de qué va. Pero cuando lo viví es otra cosa. Sí, es completamente diferente. Hasta que no lo vives, la teoría, que vamos a hablar de ello, me imagino, a lo largo del programa, Sí. te da bastante idea de por dónde va esta metodología. Pero hasta que no lo vives no terminas de comprenderlo, porque es muy impresionante poder conectarte con una persona que jamás has visto en tu vida, Claro. que no tienes ni idea quién es. Y hoy para quienes nos escuchan que solamente tenemos el recurso de la palabra, ¿cómo definirías? O sea, los invitamos realmente a que vayan y lo vivan en primera persona, pero
¿Cuál sería tu definición o tu explicación de qué es una constelación familiar? Bueno, a ver, para mí es una metodología que te ayuda a poder ver la dinámica oculta que hay atrás del problema que tú estás viviendo, o si le queremos quitar la palabra problema, de la situación que tú estás viviendo hoy y que por alguna razón no logras trascenderla al 100%, porque yo sí creo que allá afuera hay muchísimas cosas, por supuesto, hay 20,000 formas de poder tratar algo, alguna situación que estamos viviendo. Lo que yo encontré con esta metodología es que de alguna manera te lleva al origen, o sea, como nos vamos a ir a explorar en el sistema familiar, yo sí estoy convencida que te lleva al origen de donde surgió algo y por eso tiene un impacto tan profundo. Entonces es una metodología que te ayuda a ver la dinámica oculta. ¿Qué quiere decir dinámica oculta? Esa parte que no vemos, esa parte de nosotros que no conocemos, que no vemos, o que es un punto ciego, o muchos le llaman la sombra. Y entonces en la metodología o en la constelación, como tú te quedas afuera observando tu propio proceso, puedes verte a ti mismo, que es muy impresionante ver esas partes de ti que no conoces o que no te has atrevido a ver, más aparte lo que pasó en tu sistema familiar en generaciones de atrás para poder entender lo que hoy estás viviendo. Claro. Y corrígeme si estoy mal, pero las constelaciones se pueden hacer tanto con un grupo de personas como con objetos, ¿no? ¿O hay alguna tercera forma de hacer las constelaciones? Pues mira, hoy ya hay muchísimas metodologías. La original es en grupo y en donde las personas que están en el grupo van a representar el sistema familiar de la persona. Después se hizo una metodología que es con muñequitos. Y es muy fascinante también con muñequitos porque parece que los muñequitos cobran vida. De verdad es impresionante. Yo aún así sigo recomendando la forma original, que es grupal, porque ya lo vieron ustedes. Es muy impresionante poder ver en el otro todo lo que reporta, cómo se mueve, lo que dice, lo que siente. Y para mí esa es la experiencia completa de poder entender a los miembros de tu sistema familiar, que ves cosas que jamás te imaginaste que papá o mamá vivieron, o cuando tienes una lealtad con una bisabuela, por ejemplo, dices, ¿y yo qué tengo que ver con la bisabuela si ni la conocí? Bueno, pues así pasa. Sí. Entonces, no creo que, o sea, no es que sean mejores o peores las diferentes formas que han creado. Sé que hay constelaciones con caballos. No he tenido la oportunidad de hacerlo. La 21ª vez que iba a ir, se canceló el grupo y ya no lo hice. Sé que hay unas que le llaman constelaciones pluviales, que tienen que ver con agua. Pero para ser súper honesta, yo no me he acercado a las otras formas. O sea, la manera en la que yo trabajo es en la forma original, que es grupal, o con muñequitos cuando la persona definitivamente no quiere exponerse a un grupo. Claro. Que a la vez, yo digo, sé que a veces es difícil abrirte en un grupo, pero todos estamos, y ustedes ya lo vivieron, todos estamos como en la misma sintonía. Es un ambiente muy protegido. Sí. Yo cuido mucho las formas, entonces... Si a mí me preguntan, yo siempre digo, no te pierdas la oportunidad de hacerlo en grupo, porque Claro. es una belleza. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Total. Y Jess, como decía Jim ahorita, hoy el recurso que tenemos es el de la palabra, obviamente para quien sí, después de este episodio, que nuestra intención y objetivo es dar la mejor información, que se puedan imaginar tal cual que es, cómo se viviría, y a quien le llame, que lo pruebe, ¿no? Pero ya que dimos una definición, ¿cómo podemos explicar la información detrás de la teoría? O sea, ¿cómo podemos explicar lo que obtenemos? Además de qué es una constelación familiar, que es esta dinámica oculta, ¿qué obtenemos? ¿Qué información nos da? ¿Cómo es la dinámica en la práctica? ¿Cómo se ve constelar? Bueno, lo que pasa es que lo que vas a obtener es... vamos a poner algo más tangible. Alguien está pasando por una situación que no logra resolver. Una colitis. Sí, una colitis, ahí nos estamos yendo a algo ya Físico. Pero a lo mejor alguien que dice, híjole, de verdad, no puedo con mi mamá, o sea, de verdad es horrible que yo venga a decirte que odio a mi mamá, porque así me llegan personas, y por más que he intentado, yo no sé de dónde viene esta emoción tan fea, y me cuesta trabajo decirlo porque pues es mi mamá. Claro. Pero en cualquiera de los dos ejemplos, tanto el de la colitis como el que te acabo de dar, lo que queremos buscar en la constelación es qué pasó en el sistema familiar atrás que hoy llegó hasta ti esta situación.
cuando hay tragedias ¿cómo nos impacta el sistema familiar? El sistema familiar nos impacta cuando hay tragedias en el sistema. Entiéndase por tragedias las siguientes: son divorcios, suicidios, asesinatos, alcoholismo, drogadicción, violaciones, amores atorados en el corazón, guerras, revoluciones, estafas, quiebras, niños que mueren a temprana edad, padres que dejan a sus hijos huérfanos, accidentes, Abortos. abortos, y... ¿Migración también? Migración también afecta muchísimo y enfermedades muy graves. Wow. Todo lo que les acabo de decir, de una u otra manera, afecta a nuestro sistema. Entonces, de repente me dicen, oye, pues entonces todos estamos amolados porque pues todos tenemos algo, ¿no? Le digo, bueno, pues es que no todo el mundo pasamos por todas esas tragedias, pero sí en un sistema familiar pueden haber varias de estas tragedias, y lo interesante o lo curioso es de que vamos a hablar, en una familia de 6, no los 6 tienen la misma lealtad con el mismo ancestro o con la misma situación. Puede haber una hermana que está en una lealtad con la bisabuela, o puede haber un hermano que está en lealtad con el papá, o puede haber otro hermano que está en lealtad con la mamá. Entonces, en realidad, cada quien hace lealtad con alguien diferente del sistema familiar. Entonces, no todos los hermanos van a vivir lo mismo, ni van a sentir lo mismo, ni su destino va a ser igual. Claro. Aunque vengamos del mismo sistema familiar, que eso es la parte loca del asunto. Entonces, bueno, lo que hacemos con la terapia es explorar cuáles fueron las tragedias que hay en el sistema familiar, para que a mí me ayuda mucho esa información, como yo, para poder entender desde qué lugar es que esta persona tiene una lealtad. Entonces, yo hago una hipótesis. A mí me están contando su historia. Si se acuerdan, yo hago una como entrevista inicial, Sí. en donde pregunto primero por un sistema y luego por el otro. Es decir, me refiero al sistema por un lado, el femenino, el materno, y luego por el otro lado, el de papá. Sí. Entonces yo voy como conociendo qué fue lo que pasó, como que ya es un poco parte de la formación, que empiezas a escuchar todo lo que sucedió, hago como una hipótesis, y sobre esa hipótesis entonces yo le digo, bueno, a ver, te voy a pedir que elijas a alguien que represente a tu papá o a tu mamá. A veces puedo traer aspectos. Aspectos significa que traigo, en este caso con tu ejemplo, Jimec, de colitis. Entonces le digo, a ver, trae alguien que te represente a ti y alguien que represente a tu colitis. Porque también el representante de la colitis me va a hablar y me va a dar información. Siempre elegimos a alguien para el paciente. Y muchas veces a las personas les da mucho miedo ir porque dicen, ay, no, es que yo no me quiero exponer en el grupo, y qué nervio. Y le digo, no, tú vas a ser una espectadora o un espectador de tu propio proceso. Sí. Claro. Y eso es lo fascinante, porque te miras a ti desde otro lugar. O sea, en las constelaciones yo digo que nosotros aprendemos a ver con otra lente. O sea, como que te abre este panorama de lo que no conocías, de lo que no habías visto. Y sí, la mayor parte de las personas muchas veces te dicen, es que jamás me hubiera imaginado. Pues sí, claro, porque conocemos cosas de nuestros ancestros, pero no logramos entender el impacto que tuvo eso tras las generaciones. Claro. Total. Sí. Como si un partido de fútbol siempre estás acostumbrado a verlo desde la perspectiva del suelo y de repente te suben como en un dron y lo ves desde arriba y además te ves a ti dentro de ese partido. Exacto. Y creo que sí te da mucha perspectiva y mucha claridad. Algo que me parece muy loco, y voy a hablar de mi experiencia constelando contigo. Yo me acuerdo que tuve una constelación contigo, no fue a la que fuimos tú y yo juntas, en la que en mi familia siempre todo mundo se ha ido por carreras más tradicionales, pero hay muchos artistas de closet, por decirlo de alguna forma. Y yo estaba en un proceso de, mi pasión siempre ha sido las artes, la escritura, pero el status quo, no, me tengo que quedar en el mundo corporativo porque eso es lo que me dicen, etcétera. Y yo esto no te lo comenté al principio. Y me acuerdo que el que representó a uno de mis bisabuelos o algo así, que fue un cuate que toda la vida quiso ser cantante de ópera, pero en su familia no lo dejaron, empezó a llorar y a decir, es que no me están dejando hacer lo que yo quiero y toda la vida me voy a arrepentir de esto y se me está yendo la vida y no la usé en lo que quería. Y literal yo me eché a llorar porque dije, eso es lo que yo siento. O sea, y para mí fue un parteaguas esa constelación, porque dije, no me voy a quedar como mi bisabuelo. Yo, aunque me vaya mal, tengo que probar suerte en esto, porque vi el nivel de enojo que tenía esta persona a la que yo no conocía y me pareció algo muy fuerte. O sea, genuinamente hasta lo vi sufrir, y a mí me ha tocado ser representante y sí es impresionante cómo vives esas emociones, esos pensamientos, etcétera.
¿Eso cómo lo podemos explicar? O sea, ¿te conectas a algún campo energético del cual bajas esta información? ¿O por qué los representantes son capaces de sentir cosas que sucedieron en la historia de esta familia? Sí, eso es una muy buena pregunta porque esto se llama fenomenología. Ok. La mayor parte de las personas que experimentan constelaciones o que lo ven piensan que es actuación o piensan que es un role playing y en realidad no tiene nada que ver con actuación. Sería bien difícil actuar la vida de alguien, ¿no? Si nunca la has visto, como que sería un gran invento y dices, ¿y si no te sale? O sea, no, la verdad no va por ahí. ¿Cómo funciona? La información de cada uno de nosotros está guardado, a mí me encanta poner esta metáfora, como en una gigante nube. O sea, así como hoy guardamos toda la información en la nube, ya sabes que en la computadora, en iCloud, que a mí me sigue volando la cabeza, que algo esté guardado todo allá adentro. Bueno, de la misma manera es como toda la información de nosotros está guardado en lo que le llamamos el inconsciente colectivo o en el alma del sistema. Ok. Muchas personas les hace mucho ruido la palabra alma, pero en realidad es que todo sistema familiar tiene un alma en común. Claro. Yo a esta alma en común le llamo como una especie de Big Brother, porque si se acuerdan de ese programa en donde el Big Brother como que veía por todos en la casa, bueno, de la misma manera esta alma en común o este Big Brother vela por el bienestar de todo el sistema familiar, de tal forma que cuando algo no está funcionando, se tiene que mover el sistema para que vuelva a entrar en orden, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la información de cada uno de nosotros está guardada en esa gran conciencia colectiva o en ese sistema, o en esa alma común al sistema. Entonces, cuando tú eliges a tus representantes y de repente tú tocas a alguien, ¿se acuerdan que tocamos a la persona y le decimos tú representas a? En ese momento es como si nosotros quisiéramos sintonizar el radio. Ya es cuando andamos buscando, digo, ahorita ya todo es digital. Pero ¿se acuerdan cuando había que, bueno, ustedes están mucho más chicas que yo, pero... No, pero sí, tenías que girar la perillita y está... Entonces, haz de cuenta que es como si nosotros sintonizáramos, estamos buscando la estación y en el momento en el que le decimos a esta persona, representas a papá o representas a mamá o representas X, en ese momento la persona zoom, hace una conexión directa con ese inconsciente colectivo y se convierte en una especie de antena. Qué impresión. Y entonces eres una antena con esa información y empieza a descender la información del papá, del abuelo, del tío, del bebito que murió, del trabajo, de la colitis, de lo que sea. O sea, a mí justo ayer alguien me decía, es que, oye, a mí me encantaría constelar X y es constelable. Le digo, mira, tengo 26 años de ser consteladora. Wow. Entonces, en 26 años, ¿qué quieres que te cuente? He constelado todo y más. De verdad, no sabes cuántos, hasta un guión de película constelé. Te lo juro, y fue maravilloso. Esa es la información que les dio a los productores y a los directores de la película. Fue impresionante. Pero bueno, a lo que voy es que todo es constelable, ¿eh? Y así es como funciona. Te conectas con la información que está en este inconsciente colectivo o el alma del sistema y te conviertes en una especie de micrófono, o sea, como si de antena que va bajando la información, va bajando la información. Me fascina. Y yo con la metodología, bueno, pues voy haciendo preguntas y voy obteniendo la información que necesito. No, y la sabiduría que tú hoy tienes, Jess. O sea, la verdad tampoco creas que mi cálculo mental es impresionante, pero yo dije 26 años, 52 semanas al año, ¿cuántas constelaciones haces cada miércoles? O sea, has hecho más o menos 1000 constelaciones, o sea... Y en fines de semana también. También, una locura, y lo que quiero decir con esto es que creo que... A ver, voy a irme un segundo para atrás. Yo antes de ir a constelar, confieso que para mí requirió de valentía. O sea, yo no sabía qué iba, sé que tenía que, como lo acabas de mencionar, ser vulnerable, poner el tema que yo quiero, ponerme frente a un grupo. Es un tema que normalmente trae miedos o, digo, cada quien decide lo que quiera, ¿verdad? Pero puedes llegar como, ya, o sea, ya de verdad quiero que esta situación que voy a constelar sea distinta de cómo es. Y ya estoy en ese punto en el que me voy a atrever, ¿no? Pero luego, claro, requiere de ti que expliques la situación, pero sobre todo creo yo que requiere de que en este caso tú, en este caso quien la guía, el terapeuta, tenga
mil cosas, ¿no? Como una sensibilidad, un marco, un hasta dónde, llevarla, hacer las preguntas correctas, tener las formas, hacer una intervención. Digo, no tengo idea, yo he vivido la mía y las 3 o 4 que vi ese día y me encantaría volver a hacerlo, pero no he visto miles, tú has hecho un par más y además de las tuyas has visto bastantes más. Pero claro que me imagino que hay momentos en los que alguien está siendo representante y puede suceder algo que tú digas, híjole, a lo mejor lo encamino, o requiere de que todo lo que tú has observado, de tu sabiduría, de tu sensibilidad, etcétera, que sea bien guiada y que además hayan como bases sólidas o un fundamento de que no mañana a mí se me ocurre que yo me vuelvo consteladora. Entonces, ¿cuál crees, Jess, cuál crees tú que es el rol de quien dirige la constelación, de la terapeuta, de quien está haciendo, pues sí, quien está, ¿cuál es la palabra? Facilitando la constelación. Mira, yo lo primero es que sí, lo acabas de decir, es muy importante que haya una formación. O sea, cuando conoces constelaciones y lo ves por primera vez, pareciera que es muy sencillo. Pero hay muchísima información, hay muchísima información en ese sistema familiar. El paciente viene completamente vulnerable y con miedos y se va a entregar completamente a ti. Las constelaciones familiares de verdad llegan a un lugar súper, súper profundo, muy, muy profundo. Estamos moviendo cosas bien fuertes desde el alma del sistema. Sí. Entonces yo diría que el rol de la persona número uno sí tienes que tener una formación, sí, porque así nada más de me voy a aventar a hacerlo, claro que no, sería peligrosísimo dejar a alguien abierto. Entonces, uno, una buena formación. 2, como entregarte al proceso en una manera como muy compasiva y amorosa, porque, híjole, mira, yo tengo un colega, hermano del camino, que decía, caras vemos, constelaciones no sabemos. Y de verdad es que suena chistoso, pero sí es cierto. O sea, no porque alguien tenga algo chiquito o algo muy grande quiere decir que es menos importante. Alguien puede llegar a constelar algo que aparentemente es sencillo y alguien puede llegar a constelar una tragedia tremenda y ni una ni la otra son menos importantes. Estás tocando de verdad el alma de cada uno de los seres de tu sistema familiar. Entonces es como, al menos yo me entrego mucho al proceso desde un lugar de mucha compasión, de mucho amor, de mucho acompañamiento, de mucho respeto por lo que está viviendo la persona, por lo que está sintiendo, y sin cero juicio, o sea, cero juicio. Claro. Entonces yo diría que un poco la postura del terapeuta tiene que ser desde ese lugar. Y tú también como terapeuta eres capaz de observar cosas que pueden querer decir algo más, ¿no? O eso, como que alguna vez leí que justamente también como terapeuta, parte del proceso de instruirte en estos temas es poder observar como, ok, si esta persona se coloca enfrente de su papá, quiere decir y hay una interpretación. ¿Es correcto o no necesariamente? Justo que mencionaste la palabra interpretación, hay que tener cuidado ahí. ¿En qué sentido? Nosotros como terapeutas estamos formados para poder, le llamamos leer al sistema. Ok. Entonces, uno es tener toda la parte teórica, todo el conocimiento sistémico familiar y todo lo que te entrenan, ¿no? Y otra parte ya es la fenomenología, que es lo que se está dando ahí, que acabo de explicar a través de lo que dije de la conciencia común al sistema, etcétera. Y la otra parte es en donde saber leer lo que está pasando y no meter mi interpretación. Porque yo me puedo meter a interpretar y ahí yo ya me perdí como terapeuta. Ya. Tengo que saber leer lo que el sistema me está diciendo. Ok. Entonces, eso que dices tú de que si está adelante, si está atrás, si está de un lado, sí, efectivamente sí. Yo sé, o sea, nosotros en nuestra formación como terapeutas sistémicos de constelaciones familiares nos enseñan a poder saber qué significa si el paciente colocó al abuelo de un lado, del otro, atrás, adelante, en medio, viendo para acá, viendo para allá. No sé si ustedes se acuerdan que yo digo mucho, no me veas a mí. O sea, cuando ya están los representantes, yo les digo, por favor, no me sigan con la mirada porque yo todo lo leo. Exacto. O sea, si tú necesitas ver al piso, a mí me está diciendo algo. Si necesitas ver arriba, a mí me dice otra cosa. Si estás volteando a un lado, si estás volteando al otro. Todo lo leo. Y desde el conocimiento que tengo, desde ahí yo sé qué está pasando.
Claro. Pero si yo no me entrego al sistema y lo leo, vuelvo a repetir lo mismo, leo lo que está pasando y lo quiero interpretar, muy probablemente en esa constelación se va a ir por un lado donde no va. A mí a veces me dicen, no, es que te lo juro que nada que ver, es que te lo juro que nada que ver. Me decían cosas que nada que ver, nada que ver. Y yo no puedo hablar del trabajo de mis colegas, pero pues probablemente ahí hubo una mala lectura del sistema. No lo sé qué pudo haber pasado. Pero bueno, no interpretación, es como saber leer al sistema familiar lo que te está diciendo en ese momento. Claro, sí, es como casi un lenguaje. Es que es un lenguaje. Es un lenguaje, sí. Es un lenguaje tanto hablado como no hablado. Sí, sí, O sí. sea, manejamos todo, o sea, manejamos eso, el lenguaje físico y el lenguaje hablado y el lenguaje emocional y el lenguaje, yo me atrevo a decir, hasta espiritual. O sea, porque sí, las constelaciones, si bien mucha gente dice, ay, es que es algo espiritista y hay personas que hasta dicen que es del diablo y cosas así. O sea, hay comentarios bien raros y diferentes allá afuera. Y no, lo que pasa es que tiene que ver con que se está moviendo todo a muchos diferentes planos. O sea, no nada más es así, son muchos planos. Sí, sí. Entonces hay que saber estar en contacto con cada uno de esos planos y saber manejarlos también. Totalmente. Una pregunta, Jess, hablando de estas cosas inmateriales que a Maya y a mí no nos lo tienes que decir 2 veces. La verdad, a mí me parece muy loco pensar que lo que no podemos ver con nuestros ojos no lo podemos creer, que al mismo tiempo mi opinión personal es que es un poco extraño ese pensamiento porque al mismo tiempo hay fanatismo por muchísimas religiones que tampoco vimos con los ojos lo que pasó, pero eso sí lo creemos con la fe de un ciego. Entonces, a mí me fascinan estos acercamientos que combinan lo material con lo inmaterial. Pero hablando de esta parte inmaterial, ¿por qué podemos sentir o sufrir o tener una consecuencia a raíz de algo que le pasó a mi tatarabuela o a raíz de un bebé que no tuvo mi mamá, que a lo mejor fue un aborto espontáneo entre yo y mi hermano? O sea, ¿cómo es que algo que pareciera tan lejano nos afecta de forma tan cercana y lo convertimos en nuestra vida? Ok. ¿Ves que comenté que las tragedias familiares son las que hacen que de pronto tengamos nosotros lealtades invisibles con el sistema? O no había mencionado la palabra lealtad invisible, habíamos hablado de la dinámica oculta. Bueno, la dinámica oculta quiere decir, o lo que estamos buscando es la lealtad invisible con el sistema. Lealtad invisible significa que tú estás repitiendo algo que vivió algún ancestro, pero tú no te das cuenta que lo estás repitiendo. Por eso se llama lealtad invisible. ¿Cómo llegamos a una lealtad invisible? Cuando tenemos entre 0 y 9 años de edad, más o menos. Si papá o mamá sufren porque sucedió algo, yo como hijo o como hija puedo percibir el sufrimiento de papá o de mamá. No necesariamente mamá o papá tienen que estar llorando por los rincones para que yo me entere que algo está mal. Claro. El sufrimiento se capta desde el inconsciente. Por eso es una lealtad invisible. Entonces, muchas veces queremos ocultar algo, desde que no se dé cuenta, no sé, se me murió alguien y yo lloro y lloro y lloro y yo digo, no, que no se dé cuenta mi hija para que no sufra, porque si me ve llorar ella va a sufrir más. Sin saber que es al revés. O sea, los hijos tienen todo el derecho de darse cuenta que también papá y mamá sienten. Claro. Y muchas veces cuando tú te atreves a vivir un duelo con ellos, de alguna manera se va sanando más el sistema a que lo estés escondiendo y se vuelva un secreto. Que por cierto, los secretos pesan muchísimo en el sistema. Pero entonces lo que hacemos entre los 0 y los 9 años de edad, cuando vemos que papá o mamá están sufriendo, nosotros hacemos una nosotros hacemos una promesa interna que es, papá, mamá, yo lo cargo por ti. Porque desde el amor que tenemos como hijos, queremos ayudar a nuestros padres a que no sufran. Claro. Entonces yo digo, papá, mamá, yo lo cargo por ti sin saber que estoy cargando un doble sufrimiento. O sea, cargo el de ellos y cargo el mío al cargar el de ellos. Entonces el creador de esta terapia, que se llama Bert Hellinger, dice que no podemos vivir nuestro propio destino por estar cargando el destino de alguien más. Entonces, así es como funciona. Sucedió, no sé, por ejemplo, puede llegar alguien a decirme, fíjate que yo, por más que intento, no me puedo embarazar y ya me voltearon de cabeza, ya me hicieron estudios, ya me hicieron todo y no. De repente nos ponemos a ver qué fue lo que pasó y resulta que
varias mujeres del sistema tampoco se pudieron embarazar y de repente llegamos a la bisabuela y pues la bisabuela murió de parto, por ejemplo. Sí. Entonces hay un miedo en el sistema de que dar vida es perder la vida. ¿Sabe qué locura? Claro. O sea, dar vida es perder la vida. Entonces, como eso está dentro del... esa creencia está dentro, o ese miedo está dentro del sistema, va pasando generación tras generación hasta que de repente llega contigo. Claro. Y aparte Hellinger nos habla mucho de que las tragedias que pasaron en la generación de la bisabuela rebotan mucho a la generación, o sea, 4 generaciones adelante. Entonces, de repente, pues me acabas de decir hace ratito que te cayó el 20 de que el bisabuelo, ¿no? Que dijiste, yo no quiero quedarme como el bisabuelo. Sí. Entonces, pasa mucho eso. Entonces, hay diferentes dinámicas ocultas. Claro. Está, yo lo cargo por ti, yo lo hago en lugar de ti, yo me voy antes de ti. Entonces, todas estas dinámicas se van generando o formando por lo que pasó allá atrás en el sistema familiar en alguna de las generaciones. Sí, es como una cadena de desfavores en el sentido de que yo percibo de mis 0 años de edad a mis 9 años de edad este sufrimiento que a su vez mi mamá percibió, que a su vez mi abuela percibió, y entonces llega el momento en el que alguien de forma consciente tiene que tomar la decisión de romper ese patrón y de... Creo que igual lo que yo entiendo es que mucho tiene que ver con lo que no resolvieron nuestros antepasados. Y a nosotros no nos toca resolver lo que alguien no pudo resolver en su vida. ¿Me explicó? Es que sí, a lo mejor no lo resolvieron porque no supieron cómo, no sé, a lo mejor en este caso, a ver, vamos a regresar a ese ejemplo. Muere la bisabuela de parto. Esa niñita, que es la abuela, quedó huérfana de mamá. Y en aquel entonces, no sé si lo han escuchado, pero pasaba mucho que el papá no se podía hacer cargo y la mandaban con la tía, Sí. ¿no? O a lo mejor sí se hizo cargo, pero el papá se vuelve a casar y la madrastra la maltrataba, por poner un ejemplo. Entonces, esa niñita, que después se convierte en la abuela, pues tuvo un destino bien difícil, no nada más por la pérdida, que piensan que porque perdiste mamá cuando recién naciste no te va a pegar. Claro que hay una gigante huella de abandono y hay muchísimo dolor. Y es el dolor de la pérdida de su madre, más el dolor, puede ser el dolor del padre al perder a su esposa. O sea, hay mucho dolor alrededor del sistema. Entonces esa personita chiquitita va a empezar a crecer con una historia ya muy difícil de abandono, de dolor, de soledad, tal vez de maltrato. Se convierte en la abuela y a la abuela, pues, ¿quién le enseñó? ¿O de dónde aprendió? Claro. O entonces lo que ella vivió es lo que ella tiene introyectado y a la vez es lo que ella pasa. Claro. Entonces esa abuela tal vez va a ser una mujer, no sé, a lo mejor no va a ser tan amorosa, a lo mejor va a ser muy dura, porque a lo mejor con todo lo que sufrió se volvió muy dura. Abajo de una persona que es muy dura hay mucho dolor. O sea, esa dureza la tuvieron que formar o ocupar como mecanismo de defensa para sobrevivir en la vida. Claro. Entonces de repente esa mujer fue muy dura y no fue muy amorosa, no fue una mamá cálida, linda, amorosa, y así va bajando. Y entonces de repente llega contigo y dices, híjole, mano, es que no me llevo nada con mi mamá, encima de todo que no me llevo nada con mi mamá, la verdad es que yo pues ya quiero ser mamá, pero me da terror, pero bueno, ya lo intenté, pero no me embarazo, pero a la vez me da miedo, pero entonces como no me embarazo, ahora ya tengo más miedo, porque entonces, ¿por qué no me embarazo? Y se vuelve ahí todo un rollo, y a la hora que me cuenta su historia, y me voy, le pregunto, pues a ver, ¿qué pasó con tu mamá? Y luego, ¿qué pasó con la abuela? ¿Sabes algo de la bisabuela? Sí, pues sí, fíjate que contaron que la bisabuela se murió de parto. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo ni la conocí, así, ¿no? Generalmente es el comentario. Sí. Entonces, pues ahí nosotros ya tenemos información muy valiosa, que claro, lo tenemos que verificar una vez que la constelación esté, yo hago mi hipótesis, pero yo tengo que constatar eso que estoy viendo a la hora de montar la constelación y que el sistema me hable. Claro. Uf, es que hay un chorro de cosas. A ver, yo creo que como que si tú decides ir a constelar, es porque hay algo que, como bien decías, si no le llamamos problema, le podemos decir situación. Algo que nos está pasando, que como que nos está bloqueando de que sea como realmente quisiéramos que fuera. A lo mejor es un dolor, un miedo, un autosabotaje, un duelo. Y creo que si no
si no lo traemos a conciencia, ¿cómo lo vamos a sanar, a soltar, a perdonar, a acomodar diferente? Entonces creo que constelar primero creo que puede ser, como tú lo decías, has constelado todo. O sea, puede ser para quien escuche esto y diga, ay, se me está antojando, puede ser desde un miedo, una emoción, un síntoma, una relación compleja, tu relación con el dinero, tu relación con, digo, lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras que quisieras. Decisiones, todo. Una decisión. En el caso de mi mamá, que tuvo una mamá, o sea, digamos que a mi mamá le tocó llevar un rol muy de cuidar a su mamá, ¿no? Que es un rol invertido. O sea, al final, pues, como mamá tú debes de cuidar a tus hijos, no al revés. Tu hijo no debería ser responsable de ti. Entonces sé que en su momento es algo que ella quiso como acomodar, esta dinámica. ¿Qué beneficios nos puede traer esta terapia? O sea, ¿cómo podemos salir mejor de una constelación? Lo que sea que cada quien decida llevar a constelar, pero ¿cómo puede después liberarnos o sanarnos hacer una constelación familiar? Es que te sana desde el momento en el que cuando tú ya puedes ver la dinámica oculta de tu situación, desde ahí ya es así como un ajá, ¿no? Le llamamos insight o le llamamos ¿de verdad? O sea, es algo, cuando ya algo que no ves, por fin lo ves, dices, claro, Ya vi de dónde viene. ya vi. Entonces, eso ya de entrada te hace avanzar muchísimo. Uh-huh. Y la otra es de que, bueno, pues lo que decía muy al principio del programa, es una metodología que yo de verdad le admiro muchísimo a Hellinger, que el hecho de poder llegar hasta el origen y poder desatorar lo que quedó atorado en aquel entonces, pues claro, por dolor, por enojo, por traición, por injusticia y porque no supieron cómo trabajarlo en su momento, más allá atrás, que hoy tenemos un chorro de herramientas y hoy como que está muy de ir a terapia, ¿no? Uh-huh. Antes esto, la verdad, no existía, entonces no, las generaciones de atrás de nosotros muchas veces estaba muy mal visto ir a terapia porque la psicología nada más era para locos, ¿no? O sea, ay, estás loca, vas a ir a terapia, estás loca, seguro estás loca. O, ¿qué te pasa? Yo no estoy loca o no estoy loco. Sí. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con que estemos locos, tiene que ver con tratar de entender qué pasó en algún momento de nuestras historias para que hoy nosotros estemos viviendo lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, haces una constelación, tienes estos como momentos de insight, así de decir, ya lo entendí, más aparte de la metodología per se desatora las cosas. Uh-huh. Energéticamente. Sí, las desatora energéticamente y cuando hacemos una constelación, y esta es una parte que cuesta trabajo allá en nuestro público comprenderlo, pero se está trabajando en tiempo real. Es decir, estás tú trabajando y tenemos representado a tu papá, a tu mamá, o a tus abuelos, o a tus hijos, o yo qué sé, y lo que está pasando ahí, está pasando a la misma vez allá afuera. Y esto es lo impresionante del tema. Y yo tengo muchísimos testimonios de personas que me dicen, no lo vas a poder creer. Pero en el momento en el que yo estaba constelando, o cuando mi abuelo, el representante de mi abuelo, de mi abuela, no sé qué, estaba diciendo esto, allá afuera estaba pasando lo mismo porque salí de la constelación y de repente me habló, una chava me habló, me dijo, es que no vas a poder creer el mensaje que me mandó mi abuela, pero la chava terminó de constelar, se fue a su casa, agarró el celular y tenía un audio de su abuelita y ella lo que trabajó fue a su abuela. Qué locura. Y el mensaje de la abuela era exactamente lo mismo que le decía la representante. Se soltó llorando en el mensaje, me decía, no lo puedo creer. Wow. Así, tengo de verdad unas manifestaciones y unas cosas que dicen, una chava que consteló también y mientras ella estaba haciendo la constelación acá, su mamá estaba en Roma. Y en el momento en el que ella estaba constelando, era su linaje femenino también materno y la representante de su mamá estaba llorando porque decía que había sido muy mala con su madre y la había tratado muy mal y no sé qué. Total, en ese momento ya regresó su mamá de viaje y entonces cuando ya pasó el tiempo de poder hablar de la constelación le dijo, te quiero platicar que constelé y quiero contar de que constelé esto y esto y esto. Y en ese momento la mamá se suelta llorando y le dice, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿cuándo fue esto? Pues tal día. ¿A qué horas fue? A tal hora. Y decía, y no podía ni hablar. Decía, es que no. Me dice, ¿qué te pasa? Me dijo, en ese momento estábamos en el Vaticano, ya nos íbamos a ir a comer tu papá y yo. Le dije, me tengo que regresar. Le dijo, ¿qué? Ve las colas.
me tengo que regresar a confesar. ¿Pero qué te pasa? Es que me tengo que regresar a confesar. Y le dijo, ay, no. Tú sí estás bien loca. Adiós, ahí te veo. Cuando salgas me buscas y a ver en dónde nos encontramos. La señora tenía una necesidad inminente de irse a confesar. Wow. Se regresó, se confesó, y lo que se quería confesar era que quería pedir perdón por lo mal que había tratado a su mamá. Wow. Y lo mal que había tratado a su mamá, que era la abuela de esta chava. O sea, la verdad son cosas que dices, no puede ser. Sí. Wow. Y es que pasa en tiempo real. Lo que estás haciendo, de verdad le está pegando a todas las personas que están siendo representadas, vivas o no. Ujú. Entonces, por eso muchas veces, no sé si les ha tocado estar en alguna constelación en donde traemos a las personas que ya trascendieron. Ujú. También, de repente, el representante tenía como pendientes que decirle a su hija o a su esposo o a quien sea. Y cuando ya pasa, el mismo representante dice, es que te juro que me siento en paz. Ujú. Y sí, o sea, como que hasta yo me atrevo a decir que ayudamos a las personas que ya A se irse. fueron a estar en un mejor lugar o en un mejor estado en donde quiera que se encuentren. Entonces, a mí, ¿qué les digo? Son 26 años, pero no me deja de sorprender. O sea, no me deja de sorprender el alcance que esto tiene y la sanación tan profunda que se puede lograr. Es que es Entonces, eso. la respuesta es, sí sales otra persona, sí Sí. se mueve a muchos niveles, entonces sí te ayuda mucho. Yo siempre digo que cuando haces una constelación familiar, das un salto cuántico en tu vida. Sí. O sea, sí das un salto cuántico en tu vida. Estoy de acuerdo. Y Te sí, es impresionante cómo algo que sanas tú termina, o sea, aunque tu papá o tu mamá sean necios de la terapia, los termina impactando positiva. O sea, incluso la dinámica familiar Sí. tiene un ajuste a partir Sí. de un esfuerzo que hiciste tú en lo individual, en comillas, porque ya, o sea, no es individual a nivel energético, pero a nivel persona, pues sí eres tú el que está haciendo ese esfuerzo. Sí, y luego de repente ya las personas llegan y me dicen, oye, es que me vio tan diferente mi esposo o mi mamá o mi hermana, no sé qué, que pues ahora ya quieren hacerlo también, entonces ya van y lo hacen. O de repente hay niñitos que le dicen a su mamá, yo no sé qué estás haciendo, pero tú síguelo haciendo porque eres otra mamá. Así me llegó una vez Ay. una persona Ay, no, qué que su lindo. niño le dijo, yo no sé qué estás haciendo, mamá, pero tú sigue yendo porque estás muy diferente. Sí, sí. Oye, Jess, y a ver, si alguien se le antoja o ya lo hizo, te tengo un par de preguntas. La primera sería si hay riesgos o límites que hay que tener en cuenta con Ok. esta terapia. La segunda sería, ¿por qué no hay que hablar de lo que constelamos más o menos un mesecito? Que hay que dejar Yo les digo que 15 días, pero la verdad Ok. es que ni siquiera es necesario que lo platiquen. Yo ahorita les doy los detalles de por qué. Riesgos. Mi recomendación es ve con alguien que sí sea consteladora, o sea, que sí tenga el estudio. Sí. Pues fuera de eso, pues que te asegures que la persona, a lo mejor, o sea, sí, que te la recomienden. Yo casi Claro. siempre que sea recomendada, ¿no? Porque ya alguien que lo vivió ya saben cómo trabaja. Muchas personas me dicen, no, es que sabes que a mí me da mucho miedo porque a mí ya me dijeron que te dejan abierto. Y ¿Qué significa eso? Dejarte abierto. de que no cierran el trabajo Ok. y entonces se quedan inconclusos y se quedan en algo que no se terminó de sanar. Ok. Que está tremendo, ¿no? Tú quieres ir a sanar algo, lo abres, te vulnerabilizas de repente a medio proceso por decir, ya le toca a alguien más, no dio tiempo. Porque yo cuando Jim y yo fuimos contigo, recuerdo que los procesos, número 1, cada uno tomó un tiempo diferente, es decir, hasta que de verdad sentiste que ahí había que, ok, aquí podemos como darle un cierre, ya se terminó de trabajar, pero así como 1 hora cada quien, y si te dejo a medio tema, ni modo, la que sigue, está fuertísimo. Sí, yo soy una consteladora que yo no cierro el proceso hasta que it's not over till it's over, como Exacto. dicen. O sea, yo no lo cierro hasta que se cierra. Ujú. Y ustedes me han visto trabajar, hay constelaciones que las saco en 1 hora, hay otras que son de 1 hora y media. Ujú. He tenido algunas de 2 horas. La verdad es que hay que escuchar el sistema. Claro. Y yo sé que ya hoy muchas personas lo hacen distinto. Yo respeto a cada quien. Yo es la manera en la que trabajo y me siento muy tranquila de que sé que abro y cierro y la persona se va tranquila y se va bien. Con su trabajo Con su resuelto. trabajo resuelto hasta donde, yo como siempre les digo, hasta donde nos permite el sistema. Claro. No, hace rato que estaban diciendo, no, es que a lo mejor hacemos otro programa contigo, no sé qué, que luego se quedan así picadas. Pasa un poco lo mismo. En las Claro. constelaciones también son diagnósticas. Ujú. Entonces yo veo cosas y le digo, mira, me está mostrando esto, pero hoy no puedo entrar aquí, porque nos tomaría otras 2 horas más, otra hora más, o lo que sea.
Hoy vamos a trabajar con esto, abrimos, cerramos, resolvemos y después, en el tiempo que te sientas lista para regresar, mínimo un mes, pero máximo cuando tú te sientas lista para regresar, regresas y trabajamos este otro tema que vi o a papá o lo que sea que se haya manifestado ahí Claro. que valga la pena seguir trabajando. Totalmente. Entonces, esos serían como los riesgos de que sí sea alguien entrenado, que esté segura que cierren el trabajo, Sí. pues que te recomienden con ese alguien. Y mínimo un mes entre constelaciones. Si yo dijera, quiero seguirle ya sea el mismo tema o ahora quisiera trabajar en otro, dar un tiempito entre constelaciones. Mínimo un mes y máximo cuando sientas el llamado. La verdad es que yo tengo personas que de repente les gusta trabajar muchísimo a través de pura constelación y a lo mejor dejan pasar un mes y medio y van a otro tema y vuelven a dejar pasar un mes y medio, 2 meses y van a otro tema. Es por tema. Constelas por tema. Sí, sí. No puedes llegar y, oye, es que fíjate que no me llevo con mi mamá, pero aparte me corren de mi trabajo, cada vez que tengo un trabajo a los 6 meses me corren y aparte tengo colitis. No, o sea, escoge por cuál vamos a empezar y después seguimos con los otros temas más adelante. Totalmente. Entonces, eran 2 preguntas. Una era, ¿por qué no podemos hablar de Sí, ¿qué pasa cuando constelamos que hay que dejar un tiempito sin platicarlo? Mira, la única razón por la que lo pedimos es porque como esto trabaja a nivel del alma del sistema, Sí. el alma se queda trabajando lo que hicimos. Cuando tú lo hablas, lo llevas a la cabeza. Entonces empiezas a emitir juicios de lo que pasó allá adentro. Y si no tú, las personas a quien se lo cuentas. Porque las personas no estuvieron presentes. Entonces a lo mejor no saben de qué fue. Y a lo mejor llegas y se lo cuentas a tu mamá, constelaste a tu mamá y se lo quieres contar a tu mamá como esta chava que ella no tuvo ningún problema en llegar a hablar con su mamá. Y la verdad ahí todo salió muy bien porque fue tan impactante de que la mamá estaba viviendo lo mismo que estaba constelando a su hija, pero muchas veces las personas pueden agarrar y decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces tú dices que la señora que era yo dijo eso, claro que no, pero y empiezan a meter juicios y empiezan a decir, oye, no, pero es que yo creo que nada que ver con eso, tiene que ver con esto otro. Entonces, la verdad es que ahí de alguna manera nos interfieren con el trabajo. Mejor lo dejas en paz, lo dejas tranquilito, lo dejas descansando el alma del sistema. Fíjate que una constelación familiar tiene un impacto hasta de 1 año. Qué impresión. Y equivale a 1 año de terapia en consultorio. Entonces es bien, 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 bien profundo y se va a seguir moviendo y moviendo y moviendo. Entonces yo les digo, a ver, si sienten la necesidad inminente de tenerlo que platicar con alguien, espérense 15 días. Pero no es necesario. Aparte Ni luego me dicen, siquiera. ay, ¿qué crees? Que ya hasta se me olvidó. Ya quería platicárselo a mi esposo y ya no se lo puedo platicar porque ya no me acuerdo. Y yo, es lo mejor que pudo haber pasado, mejor. Pero así. sí, ahora que lo dices, o sea, justo May y yo, que te lo mencionábamos antes de prender micrófonos, tuvimos esta experiencia. A mí me tocó ver la constelación de May, a May le tocó ver la mía, que además fueron 2 constelaciones muy impresionantes. Y al menos como yo lo estoy bajando la información ahora que te escucho explicarlo, siento que cero tengo necesidad de que lo hablemos. O sea, como que álmicamente hubo una comunicación y me dio mucho gusto estar yo en tu proceso y que tú estuvieras en el mío, pero es un lenguaje que no requiere de palabras, como que ya cumplió su propósito. ¿Me explicó? Sí, es muy impresionante. Pues sí, es un lenguaje no material, no hace falta hablarlo. O sea, no sé, yo siento que podríamos nunca más tocar el tema, como no lo hemos hecho, y siento mucha paz con eso, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Además, yo en un inicio, o sea, pasé como por 3 emociones. En un inicio yo, ya lo tenemos que hablar, me urge platicarlo. Y las dos, sí, pero saliendito de constelar, cada quien se subió a su coche. O sea, nos despedimos y bye. Y al principio era como de, que esto que acaba de pasar, no lo puedo creer, lo que vi, yo no lo esperaba. ¿Cómo crees que es total mi relación con esta persona? No lo puedo creer. O sea, yo estaba como muy impactada. Después pasó un mes. Y lo que acabas de decir, ahora digo, eso me pasó, o sea, se me olvidó. Como que si yo hoy tratara de relatar, entonces escogí a alguien que vino y dijo esto, no puedo. O sea, ya no puedo recrearlo porque no me acuerdo bien. Entonces, efectivamente, si el trabajo es en ese espacio, en ese tiempo, en esa hora, lo que viste, lo que se movió, que se va a seguir moviendo todo el año, si puedes no subirlo a la cabeza, no racionalizarlo y dejar que trabaje, que se mueva lo que se tiene que mover, que se sane, mejor. Es muy mágico. Y, Jess, ¿por qué? No sé si esto sea mito urbano, pero te tienes que bañar después de hacer una constelación. Bueno, lo que pasa es de que, o sea, puedes hacerlo o no. Lo que pasa es que ustedes se dan cuenta que se mueven muchas cosas, se mueven muchísimas emociones. Energéticamente, pues todos estamos como vibrando en ese espacio.
hay algunas constelaciones que son más fuertes que otras, entonces no todos los consteladores lo pedimos, pero algunos sí, de que si quieres... A mí me pasaba cuando yo fui representante tanto tiempo que yo llegaba a mi casa y me quedaba constelando toda la noche. De verdad, o sea, mi cabeza estaba constelando toda la noche. ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque pues, yo iba de representante, pero Sí. como que me quedaba hasta con diálogos en mi cabeza, muy loco. Claro. Hasta que en ese grupo al que yo iba, alguien dijo en algún momento, pues si se quieren dar un baño llegando a su casa, van a descansar mejor. Yo dije, sí, a ver. Entonces un día lo intenté y sí, como que, no sé, me ayudó a soltar de alguna forma y descansé mejor en el sentido de que mi cabeza no se quedó como con este parloteo mental. Por eso lo recomiendo, pero claro, hay muchas personas que les da flojera o no creen en ello o ya saben que en mis grupos salimos tarde. Sí, yo no me bañé. Yo llegué muerta y ya sé que Jimena me dijo que me bañara, pero me muero del sueño. Sí, ya sé, en mis grupos, quien va conmigo ya sabe que salimos tarde, pero bueno, pues o sea, si no lo quieren hacer no pasa nada. Sí. Yo a veces, de pronto a veces tengo como una locioncita y les doy así como una frotadita así para Sí, como soltar. Sí, sí. energía así como para rico. Y lo que sí les pido es que tomen mucha agua porque se mueven muchísimas emociones. O sea, Sí. tú pudiste haber vivido una constelación, de esas constelaciones de mucho, mucho dolor o de mucho llanto, y aunque tú te quedaste tal vez afuera viéndolo y no te tocó representar, o a lo mejor sí te tocó representar y te desgarrabas en llanto, que eso es algo que luego me dicen, es que cómo, yo venía muy bien y cómo es posible que lloré de esa forma, creo que ni en mi vida había llorado yo así. Wow. Entonces, pues luego les digo, a ver, pues tomen mucha agua, pues, porque se manejaron muchas emociones y Claro. las emociones son agua, entonces como Sí, que sí, te ayuda. como purificar un poquito los siguientes 3 días, no hables de ello. Y fluye, fluye. Yo les pido mucho, fluyan con la vida, como date cuenta, como para tus antenas para ver qué está pasando con lo que trabajaste, cómo te sientes. Muchas veces tienen procesos terapéuticos y les digo, aguanta tantito con tu terapeuta de no hablar de esto en 15 días y ya después si quieres lo puedes llevar a terapia porque entonces le puedes ayudar a tu terapeuta a mirarte a ti y a tu sistema desde otro lugar, con la información que le des. Y algo que no hemos mencionado que es bien importante es de que aún las personas que están observando y los representantes, o sea, esto se trabaja a 3 niveles. 1, quien hace su proceso porque lo estás haciendo personalmente. 2, cuando te eligen, no es casualidad. Algo de la historia de la persona que está constelando toca tu propia historia. Entonces, por eso a veces dices, no manches, no manches, no manches. O sea, haz de cuenta que haz de cuenta que tenía a mi papá enfrente o yo sentí cañón y se parece muchísimo a mi historia. Pues sí, no de casualidad, te eligieron, no hay casualidades. No hay casualidades en las No, constelaciones. son causalidades. Y la tercera es que si no te eligieron y te quedaste sentada, que no te tocó que te eligieran, cuando tú estás viendo algo ahí enfrente también te puede tocar algo que dices, ok, pues creo que por ahí tengo que explorar Claro. algo. Sí. Y entonces, la verdad es que todos trabajan, hasta yo que soy consteladora, la verdad es que yo como consteladora también, Terminas haciendo un trabajo. claro, también me puede tocar cosas mías, ¿no? Que claro que en ese momento yo tengo que estar ahí como consteladora, pero me lo llevo de tarea, ¿no? De Sí. que esta constelación me movió a esto, esta constelación, ¿sabes? Así. Y hablando de llevarnos cosas de tarea, ¿cuál sería, o sea, ok, ya hice mi constelación, fui con un grupo, platiqué esta situación que me está incomodando o este problema con el que me estoy enfrentando, se cierra la constelación, me baño, no lo hablo en 15 días, un mes, y después, ¿qué? O sea, ¿se queda ahí el proceso? ¿Tú recomiendas mezclarlo con una terapia psicológica? ¿O cuál sería como el paso final después de vivir este tipo de experiencias? Lo puedes combinar con algún otro proceso que estés llevando, si es que estás llevando algún otro proceso, no se pelea absolutamente con nada. Muchos de mis pacientes, yo soy hipnóloga, entonces yo cuando trabajo de 1 a 1, mi manera de trabajar es con hipnosis ericksoniana y sin embargo combino mucho la hipnosis con las constelaciones familiares. Entonces, tengo pacientes que los tengo en consulta de 1 a 1 un tiempo y después les digo, oye, necesitamos bajar porque las hago abajo, necesitamos ir a hacer una constelación familiar porque estoy viendo esto de tu sistema. Entonces, si estás en un proceso, te ayuda muchísimo como para que tu terapeuta pueda seguirte guiando. Y si no estás en ningún proceso, no estás en ninguna terapia, a veces
salen cosas en la constelación en donde les digo, oye, pues observé esto, valdría la pena que lo lleves a terapia. Y me dicen, oye, pues es que yo no tengo un terapeuta, entonces a veces deciden venir conmigo Claro. o a veces simplemente buscan con quién ir. Claro. Y ya, y quien no lo quiere hacer, o sea, porque no todo mundo a lo mejor elige darle un seguimiento, yo lo único que les digo, bueno, entonces nada más no le des carpetazo en el sentido de como decir, ya constelé y entonces seguramente ya todo va a ser maravilloso en la vida y me desconecto. No, como es, estate atenta a qué está pasando contigo, o sea, cómo te sentiste, qué sucedió, qué se movió, qué no se movió. Porque también eso es como padre, ¿no? Cuando regresan conmigo, que a veces te digo, pueden regresar muy pronto, pero a veces pueden regresar. Yo tengo personas que me dicen, hace 15 años constelé contigo y me acordé de ti, quiero volver a constelar. 15 años, yo digo, wow. Wow, qué lindo Sí, eso. muy lindo, eso es muy padre, le va muy padre. Entonces, y llegan y es padrísimo porque pueden llegar como muy claros, ¿no? De que, mira, en la constelación pasó esto y entonces se movió esto y luego me pasó esto otro y entonces ahora no sé qué. Y tienen como muy claro cómo fue todo el proceso de lo que se fue moviendo con el trabajo que hicieron. Y me dicen, pero ahora, hoy, fíjate que pasa esto otro. Entonces yo quiero ahora irme por acá para ver qué onda. Y eso es muy lindo porque a mí como terapeuta también me da como mucha... Es muy padre ver qué impacto tuvo el trabajo allá afuera con lo que hicieron y a la vez me ayuda mucho cuando vienen a un siguiente nivel o que quieren trabajar otro tema, como pues para saber por dónde ya se movieron o por dónde hay que seguirnos moviendo, qué fue lo que pasó y lo que Totalmente. no pasó. Entonces hago ciertas preguntas y empiezo a indagar para ver qué pudo haber pasado para que no haya pasado lo que tenía que haber pasado. Sí. Aunque parece un trabalenguas. No, pero estoy súper de acuerdo y yo, o sea, quisiera hasta aprovechar el espacio para decirte, yo he hecho 3 constelaciones contigo. Las primeras 2 fueron de mi desorden alimenticio y para mí fue crucial dentro de mi proceso de recuperación haber hecho esa constelación. Y después constelé el síndrome disfórico premenstrual, que básicamente era un ciclo muy irregular. Y, o sea, ahora que lo pienso en voz alta, esto lo hice en enero y meses después se me empezó a regular el ciclo. O sea, sí es una cosa muy loca, la verdad. Hasta se me pusieron chinitos los pelos del brazo, pero sí, no sé, a mí al menos, para mí ha sido algo impresionante y más que nada contigo. O sea, me ha fascinado, Qué linda, pues sí, muchas gracias. el trabajo que haces, la verdad. Muchas gracias. De nada. Yo constelé hace 7 meses, muy invitada a volverlo a hacer. Siento que ya que lo viví, hoy lo que quisiera es como tener una conversación conmigo de qué quiero constelar, porque siento que es un espacio muy lindo y pueden salir muchas cosas, pero como que tú tienes que ir clara con qué bloqueo es ese que quisiera ir a, pues a rascar un poquito, qué está pasando, qué no he visto, cuáles son mis lealtades invisibles y sin duda cuando regresemos, Jim y yo vamos a constelar contigo y si alguien nos pide una recomendación te vamos a recomendar, pero Gracias. te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué instituciones en México sí son avaladas? Si alguien más está curioso y quiere constelar, ¿cómo se puede informar de que sea alguien realmente formado, formada, que tiene, pues sí, que tiene las herramientas para hacerlo correctamente y poder ir a hacer su constelación? Y ya, ¿cómo podemos hacerlo responsablemente? Pues mira, yo me formé con Inga Larrob en Sobelo. Y ella es una de las personas que Hellinger avaló aquí en México para formar personas. Ok. Y a mí me encantó. Ella es un encanto, es muy buena. Y yo toda mi formación la hice con ella y en el instituto, ¿no? Entonces ese es un instituto al que podrían ir, el de Sobelo. Siempre se me olvida el nombre del otro. Hay otro que queda hacia Lomas Verdes, allá por... ¿Cómo se llama? Es una universidad. La verdad es que si quieren después les paso el dato. Sí, los podemos dejar referenciados. Sí, porque ahorita no me puedo acordar del nombre. Sí. Ellos también están avalados por Hellinger. Y hay otra doctora que se llama Raquel Schlosser, que también hace constelaciones familiares. Ella me parece que está en Polanco. Son las 3, o sea, son como los 3 lugares en donde tanto Íngala como Raquel, como... Ay, me va a dar muchísima pena que no me acuerdo del nombre de ella y de la universidad, pero esos 3 lugares están avalados por Hellinger aquí Perfecto. en México.
Igual los dejamos en la descripción para que quienes nos están escuchando, como recomendó Jess, bueno, uno, obviamente vayan con Jess, pero dos, si viven en, no sé, Puebla, en Mérida, en algún lugar lejano, se aseguren de que su terapeuta tenga las certificaciones correctas antes de hacer un proceso. Sí, y por ejemplo, yo de quien más puedo hablar es de Suabelú, ¿no? Que es con Ingala, porque ella tiene todo un equipo que también ya sale a la República Mexicana, ya han formado muchísimos terapeutas fuera del Distrito Federal, y pues es del que yo más puedo hablar porque es donde yo me formé, ¿no? Y Claro. tengo muchos contactos de amigas, colegas que estudiamos juntas y es donde más conozco, pero Claro. las otras referencias que les di también son avaladas por Hellinger, que es importante, porque yo sé que después a lo mejor muchas personas se dedicaron a formar. Sí. Yo no quiero decir que lo hacen bien o lo hacen mal, no me puedo meter ahí, pero, o sea, las que están avaladas por Hellinger son esas tres personas. Ok, perfecto. María. Jessica, ¿cómo se ve para ti una vida bien vivida, independientemente de las constelaciones familiares? Híjole, pues yo creo que siendo congruente contigo mismo, o sea, como, no sé, como trabajar en uno mismo, o sea, yo creo que el es hacerte responsable de lo que tú quieres, o sea, es como primero me pregunto qué es lo que yo quiero en la vida, hacia dónde quiero caminar, después buscar las formas de poder llegar a eso que quieres y no importa, ¿eh? O sea, puede ser, esto no es lo único que existe, esto es una gran, gran herramienta, pero hay tantas diferentes formas de poder echarte un brinco adentro. Yo hasta le digo, si te gusta danzar alrededor del fuego, hazlo, pero échate un brinco adentro a ver quién eres, por qué, qué quieres, hacia dónde vas, y después ser congruente con eso. Entonces yo creo que vivir tu vida pleno es ser feliz, y para encontrar la felicidad, pues yo sí estoy convencidísima que hay que echarte un brinco y hay que trabajar en uno mismo para poder siempre tratar de encontrar la mejor versión de ti. Hay una frase de un terapeuta que en el camino conocí, que él dice, lo voy a decir en inglés porque él es americano y ahorita lo traducimos, él dice, what you feel, you can heal. Entonces yo para mí esa frase se la robé y para mí es como mi lema de atrévete. O sea, duele, sí. O sea, si te atreves a sentirlo, lo vas a sanar. Pero a muchos nos da miedo sentir, ¿no? Porque dicen, a ver, no, espérame, ¿yo para qué le muevo? Si de por sí ya es bastante doloroso y todavía me pides que le mueva, olvídalo, olvídalo, no hay manera, no hay manera. Y no, atrévete a sentirlo, lo que te atreves a sentir lo puedes sanar. Y yo lo tengo completamente comprobado en mí. Yo soy, te digo, una así loca buscadora de la sanación interna y de la evolución y de todo esto, y yo siempre estoy buscando por dónde, y a mí me ha funcionado muy bien. Yo todo lo que hoy hago es porque yo pasé por ahí primero. O sea, Claro. yo no hago nada que yo no haya vivido primero, porque si no, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo sé qué es para poderte ayudar? Totalmente. Entonces, ese sería como un poco mi lema. Y en esta búsqueda, ¿cuál ha sido? O sea, entiendo que te has de haber topado en este camino con muchísimas herramientas, con muchísimos maestros, con muchísima información, pero si pudieras escoger una única cosa que ha cambiado tu forma de ver la mejora personal, ¿con qué te quedarías? Ay, jole. Es que es una pregunta bien, bien difícil, Jimé, porque yo en mi camino tuve la oportunidad como de entrar a un camino muy espiritual. Entonces, como que yo creo que yo termino la carrera, acabé muy cansada de la carrera, no, muy, muy feliz y todo, pero muy cansada. Y me acuerdo que decidí darle como un stop a la psicología un ratito y estuve metida en otras cosas. Pero en ese stop que hice, tuve la oportunidad de poder entrar como a este mundo espiritual, ¿no? De transformación interna por muchos años en mi vida. Yo creo que estuve clavada como 12 años de mi vida. Wow. Y no quiere decir que en esos 12 años no retomé la psicología, porque en un punto la retomé. Entonces, me es muy difícil contestarte porque no es que hay una sola cosa, porque mi camino ha sido de mucha búsqueda, pero sí me atrevo a decir que el que yo me haya atrevido a entrar como en esa búsqueda
interna a través del camino más espiritual, de meditación, de cursos, de sanación, de todo eso, a mí me dio una sensibilidad diferente que me ha ayudado después a poderla complementar con todas las cosas que he estudiado y las especialidades que he hecho y que creo que hoy también me hace ser la terapeuta que soy. Entonces, es un poco como, mi respuesta sería un poco como trabajar contigo mismo y después ya encuentras una metodología con la que haces clic y yo hoy, sin faltarle a todo lo demás que hago, porque todo lo que hago me encanta, estamos hablando de ello, pero esta metodología de constelaciones familiares me ha podido demostrar o ver que de verdad, de verdad, de verdad hace un salto muy importante en el bienestar y en la transformación interna de las personas. Y repito, aunado a muchas otras cosas más, Claro. ¿no? O sea, yo creo que no hay una sola cosa, no hay un... Y no todo, no sé, esta metodología no es la verdadera, no es la verdad completa de todo en la vida, Claro. pero pues yo he visto muchísimas mejoras Sí. y se acompaña muy bien de otras cosas, entonces... Y no yo lo sé. que escucho de esta respuesta es, tu camino ha sido multifactorial, pero también porque te diste la oportunidad de pausar. O sea, de decir, ok, acabé la carrera, pero pausa, no me voy a ir en automático. Como que quiero buscar en otros lados y la pausa a mí me parece algo, una herramienta muy poderosa. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, la verdad yo creo que eso fue como la clave de todo porque de alguna manera me ayudó a poder echarme tantito, ya ves que a veces te dicen, hazte tantito para atrás como si fueras espectadora de tu propio Como en las destino. constelaciones. Como en las, exacto. Para que puedas mirar qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Y yo cuando hago esta pausa, de repente sí confieso que me asustó mucho decir, a ver, ¿es en serio? Acabas de terminar una carrera y resulta que no quieres saber ahorita por el momento nada de esto. Ujú. Y después descubrí que es que no es que no me hubiera gustado, es que necesitaba como realmente saber por dónde quería continuar. Claro. Y entonces en esa pausa es en donde yo descubro que quiero dedicarme en ese momento a la terapia de pareja. Y yo soy mucho de pedir, yo de verdad pido mucho al universo, entonces me conecto como con este sentir y esta necesidad, y de repente la vida misma, páquetelas, me lo trajo, así impresionante. Qué O sea, todo bonito. lo que me ha llegado en la vida me ha llegado así, yo creo que después de conectarme y pedir, de repente llega. Y entonces fue como fui yo descubriendo qué tipo de terapeuta me quería convertir, y entonces eso me llevó a la terapia de contención, y la terapia de contención me llevó a constelaciones, y constelaciones de repente en la siguiente búsqueda que tuve, no es que constelaciones me haya llevado a hipnosis, pero como que trabajas muchísimo en la formación, cuando te estás formando como terapeuta, de verdad es como, yo me acuerdo que en todas mis formaciones era como echarle drano aquí y que saliera así todo. Wow. Y era una transformación tremenda, tremenda, tremenda. Y en esa transformación que viví en cada una de mis especialidades fue que iba descubriendo qué más necesitaba y qué más necesitaba. Y un día tenía este gusanito de trabajar algo y me acordaba que existía la hipnosis. Entonces dije, ¿y qué pasaría si le entro a la hipnosis? Porque como que quiero ver, pues sí, la quiero experimentar. Y entonces le pregunté a una de mis maestras de constelaciones familiares, de quien más aprendí en la vida, que ella ya no está, y donde quiera que estés, ahí te mando un gigante abrazo, porque ella no sabes lo que fue en mi vida. Y le dije, oye, Cata, ¿qué te parece que le quiero entrar a esto con hipnosis? Me dice, sí, estaría padrísimo. Le dije, ¿tienes a alguien? Me dijo, sí. Y ella me recomendó a los que hoy son mis maestros adorados, queridos del alma. Wow. Y entonces ya me formé como hipnóloga. Pero así ha sido, mi camino siempre ha sido como un poco pausando, preguntándome qué quiero, qué necesito, pidiéndolo y esperando a que se manifieste. Y Qué así bonito. es. Eso va a ser una frase para nuestro Instagram, el poder de la pausa. Y también del tema del hipnosis, te tenemos que volver a invitar a Cuando este espacio para platicar de eso. La verdad, yo no tengo más que agradecerte mucho, Jess, por la constelación que vivimos May y yo contigo, por las constelaciones que yo he vivido en el pasado contigo, porque te hayas dado el tiempo y el espacio de venir aquí con nosotras. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nos vamos súper, súper agradecidas. Ay, no, a ustedes. De verdad nos encantó. No sé si tendrás alguna red social donde las personas puedan seguir tu trabajo.
si les interesa. Es terrible, pero no, la verdad. Que te busquen por WhatsApp. Que me busquen por por WhatsApp. WhatsApp. Algún día sí tuve y todo, y después dije, no, nada. La verdad es que, o sea, les pueden dar con muchísimo gusto mi WhatsApp. Tu WhatsApp, perfecto. Si me quieren buscar, o sea, las redes sociales sí, o sea, estoy en Facebook, vaya, no me publico yo como terapeuta Claro. en ninguna red social. Sí estoy en Facebook, sí estoy en Instagram. Si me buscan por ahí me van a encontrar como en Facebook Jessica Keller y en Instagram JessKell 2023 y mi WhatsApp. Perfecto. Por donde me busquen les contesto, nada más sí les pido de favor que sea mensajito, Claro, porque luego estoy así como súper clavada dando terapia y me entran llamadas y no las puedo tomar, claro. pero eventualmente me reporto de regreso y y con muchísimo gusto. Oye, y Gracias. sin redes sociales y con lista de espera, De espera, para constelar. sí. O sea, que ustedes dirán, Jess, gracias por hoy, por las constelaciones que hemos hecho contigo y por las que haremos. Yo estoy lista para seguir el proceso. Para quienes tengan curiosidad, pueden ir para ser representantes. Constelas todos los miércoles, ¿cierto? Todos los miércoles a las 6:45 p.m. se cita el grupo y arrancamos entre 7 y 7 y cuarto, ya que haya mínimo 6 personas en el grupo. Sí. Y estoy atrás de Televisa San Ángel. Perfecto. Entonces, si alguien quiere tu contacto, con mucho gusto podemos darles tu WhatsApp, que vayan a ser Representante. que vayan a ser Representantes. representantes para que puedan entender cómo se ve, cómo se vive. Gracias otra vez por hoy, Ay, por no, este gracias a espacio. ustedes. Y estuvo espectacular la plática, que sea la primera de más. Oigan, compártanle esto a alguien que crean que le puede servir. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y en Spotify y también seguirnos en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Estamos como @mejórate y además vamos a estar compartiendo mucho contenido relacionado con este tema fascinante. Nuevamente, gracias por escucharnos. Gracias, Mai. Gracias, Jess. Y pues esto fue un episodio más de Mejórate. Gracias. Gracias.